pero aún así yo no pasé adelante, yo me quedé ahí estático. Y el hermano Marcos Pavón se acercó con una frase al oído, me abrazó y me dijo, mi nombre es Héctor Ariel. Entonces él nunca me dijo Héctor, sino me decía Ariel, porque así me llamaban en casa. Entonces me dijo, Ariel, duda que esta es la verdad. Y cuando él, cuando él me dijo eso, la verdad, mi corazón se partió en pedazos. Yo lo abracé y quedé llorando, y luego me fui y comencé a hablar en lenguas de una vez, yendo de camino. Bueno, otra vez contextualizar un poco a los que se están conectando. Estamos con nuestro hermano Héctor Campuzano, presidente de la Iglesia Pentecostal. Agradecer y valorar el tiempo que saca nuestro hermano Héctor. Como decía ahorita, estaba en una posesión allá en la iglesia, en una iglesia en Medellín. Yo creo que por ahí lo metió en una oficina para atendernos en esta entrevista. Y ahorita nos estaba hablando acerca de su niñez. Y quiero, no sé si de pronto allí en Deco me puede mostrar una foto o proyectar una foto. Quiero que hermano Héctor vea esta foto. Vamos a ver si de pronto ahí podemos proyectarla. ¿Sí la ve, hermano Héctor? Sí, claro. Mano Héctor, cuéntenos esa foto, cuéntenos su proceso de conversión, cómo fue, quién le habló de Cristo, cómo fue esa experiencia del bautismo. Ahí estamos con el hermano Reinel Galvis. Es una foto que se hizo viral cuando usted fue nombrado como presidente de la iglesia. Y quisiera que nos hablara un poco acerca de ese contexto, de ese momento, de esa foto y su conversión. Muchas gracias, claro que sí. Bueno, empezando por la camiseta que tengo puesta, recuerdo hasta dónde la compré. Permítanme decirles, como les dije al comienzo, les narré, la niñez se desarrolló desde los 7 años en adelante, y yendo a cultos, estando allí, participando, a veces de buena gana, a veces de mala gana, pero iba al culto. En ese entonces no habían explicaciones, vamos porque vamos a culto. Uno era orientado, pero pues en esa edad no se interpretaba de pronto el buen deseo de mamá para poder orientarnos en el camino. Cuando yo ya llego a la edad de 17 años, que decido irme aprovechando una oportunidad que me regalaron para estudiar, entonces yo pues no era bautizado, pero me alejé de Dios porque lo hice con intención. Yo vivía un poco cansado de ver la situación que yo vivía en el pueblo, el señalamiento, el castigo que me daban a unos profesores. Entonces me fui hacia un pueblo del Tolima llamado Villarrica, Tolima, y estudié, terminé bachillerato y fui luego a la ciudad de Bogotá con deseos de salir adelante en la vida, con deseos de estudiar, trabajar. Las cosas fueron bastante difíciles en la ciudad de Bogotá, pero bueno, Dios nos ayudó. Aún así, yo me fui a conocer del mundo, sin ser de pronto un hombre malvado, pero cometía pecado. Me gustó mucho la fiesta, salía mucho a bailar, y los fines de semana ese era digámoslo así, en ese momento mi hobby, era donde me distraía. Pero de alguna forma cuando regresaba de las fiestas tenía temor, cierto temor, me daba miedo pecar, y estas cosas un día de pronto mi madre, insistiéndome después de mucho tiempo, me invitó a un lugar llamado La Camelia en la ciudad de Bogotá. El pastor, quien era el pastor de mi madre, iba mucho a la casa, charlábamos, compartíamos, pero nunca yo decidía por ir a culto. El pastor actualmente está de misionero en España, es el hermano Marcos Pavón. Y yendo allá, entonces un día mi madre me dijo, lo espero en el culto, hay un evento muy especial. Y sí, efectivamente fui a un lugar llamado La Camelia, empezaba la congregación en un garaje, y allí ese día Dios usó al predicador hablando de un texto que está en Habacuc capítulo 3, verso 1. Ayuda a tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Y bueno, Dios usó muy grandemente a este predicador. Recuerdo que su apellido era Sinisterra. Y más sin embargo, yo me quedé en medio de tanta multitud en un garaje, porque era un garaje y eso estaba a reventar. Entonces, yo recuerdo eso, gracias a Dios no había COVID y no había que guardar mucho distanciamiento, y como todos los eventos pentecostales eran de pie, pero multitudes.
y en pequeños espacios. Entonces, terminó el culto, el hermano no termina de predicar y el avivamiento llegó de una manera especial. Y entonces yo apenas miraba, observaba y recordaba mi infancia, cuando jugaba a ser pastor en la casa después de que llegábamos de culto siendo niños. Mi hermana colocaba una mesita y ella dirigía supuestamente el culto y yo predicaba siendo niños. Entonces, cuando yo estoy ahí observando todo lo que está pasando, me está pasando por la mente una película de mi infancia. Y el hermano Marcos Pavón, pero aún así yo no pasé adelante, yo me quedé ahí estático. Y el hermano Marcos Pavón se acercó con una frase al oído, me abrazó y me dijo, mi nombre es Héctor Ariel. Entonces él nunca me dijo Héctor, sino me decía Ariel, porque así me llamaban en casa. Entonces me dijo, Ariel, duda que esta es la verdad. Y cuando él me dijo eso, la verdad, mi corazón se partió en pedazos. Yo lo abracé y quedé llorando, y luego me fui y comencé a hablar en lengua de una vez, yendo de camino, me postré, reconocí mi pecado. Ese día Dios hizo 3 cosas importantes. Dios me perdonó, Dios me llenó con su Espíritu Santo, y tengo que decir, en la forma como estaba, con cabello largo, como ustedes lo ven ahí en el bautismo, en la foto que me presentaron, ese día Dios me llamó, sentí que Dios me dijo, si estoy listo para usarlo, y si algún día se dispone, yo lo voy a usar. Y bueno, eso fue, esa noche lloré y llegué a casa llorando. Cuando llegué a casa, un tío me pregunta que qué me había pasado, y le cuento llorando todo lo que pasó. Y desde ese día la historia de mi vida cambió. Comencé el proceso de seguir yendo a la iglesia hasta que decido bautizarme en el nombre del Señor Jesucristo, y me bautiza el hermano Reinel. Como ustedes se pueden dar cuenta, yo no tenía de pronto, tenía el cabello largo. Ese día que llegué a ese culto, jamás olvido la forma de mi presentación, pero no me corté tanto el cabello, lo tenía más largo de lo que está ahí en la foto. Y bueno, ese día ya todo comenzó Dios a transformarme, y poco a poco a hacer ajustes en mi vida. Los hizo Él, no los hice por mi fuerza. Voluntariamente Dios comenzó a tomar mi voluntad y a conducirme, y de esa manera decido bautizarme en el nombre del Señor Jesucristo, siendo pastor el hermano Reinel Galvez. Y como ustedes pueden observar, ahí ya llevaba el cabello un poco corto y se ve bastante largo. Pero bueno, como dijo el hermano Edilberto Ortiz, a quien le mostré la foto ese día, el día que fui elegido, y me dijo, oiga, el hermano Reinel tenía mucha fe porque me bautizó con cabello largo. Pienso que esa es una de las muestras para pensar en que el Espíritu es el que cambia a las personas, no somos los hombres, lo hace Dios. La obra la hace Dios y la hace perfecta. Y si el Espíritu es el que obra, hermano, la obra está bien hecha.